Bueno, ya nos encontramos aquí después de haber instalado el sistema operativo, eh, y vamos a comenzar explicando que una de las primeras cosas que deberíamos hacer es instalar o activar el Windows 10. En este caso yo utilizo para activar el Windows 10 un programa que tengo eh, aquí guardado, que es un activador de Windows 10 que sirve también para activar el Microsoft Office 16. Es el Kaspersky KMS Pico 10.1. En este caso es muy fácil de instalar. Las instrucciones vienen aquí: ejecutar Kaspersky C2, instalar, que es opcional, crear backup y presionar el botón create y presionar el botón rojo. En este caso vamos a mostrar cómo es que se hace. Lo tengo aquí en esta carpeta. En este caso doy un clic derecho y lo ejecuto como administrador. Acepto los términos, doy siguiente, next, acepto los términos aquí, next. Aquí es donde se me va a guardar el programa instalado, next, y damos next también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando instalemos el activador, a veces nuestro antivirus o el antivirus que trae por defecto Windows 10 lo va a reconocer como un virus. En ese momento yo lo que hago es que elimino esa acción del antivirus y ya no me va a seguir molestando ese programa, ese llamado de atención. La segunda cosa que hago cuando instalo es instalar los drivers de la máquina, porque como pueden ver aquí no tengo ni internet y los gráficos están distorsionados. El botón inicio, mira cómo se ve, grande, entonces es falta de gráfico. Entonces yo vengo aquí donde tengo mis gráficos guardados, mis drivers, los drivers de la tarjeta madre y los drivers de la placa de video. Primero voy a instalar los drivers de la placa de la tarjeta madre. Aquí vendría al C2, aquí donde dice run, daría clic derecho y ejecuto como administrador. Cada quien debe tener su disco de instalación de driver, ya sea de la placa madre o de los dispositivos que tenga instalados en su máquina. Y es un proceso fácil, sencillo. Lo puedes hacer guardando tus drivers en tu computadora, en un disco duro o en un CD, y instalas el pendrive, que lo coloques en tu lector de CD. Aquí en este caso yo voy a quitar el Google Drive, las cosas de Google, porque lo voy a instalar después. Este antivirus Internet Security lo voy a quitar también, y todo lo otro va a quedar de la misma forma que está. Ahí están los drivers de sonido, los drivers de gráficos y demás. Entonces aquí vamos a proceder a dar Express Install, y ahí comenzaría a instalarse los drivers de mi computadora. En este caso serían los drivers de drivers de sonido, drivers de internet. Quizás los drivers de gráficos, o quizás no, los drivers de gráficos no se van a instalar ahora, porque tendría que instalar los drivers de la placa de video, que son los que darían los gráficos. Entonces, después de instalar en este caso los drivers de la motherboard, instalaría los drivers de la placa de video. Aquí vamos a ver cómo poco a poco se elimina el problema del internet. Ya vemos cómo él está instalando gráficos, pero no vemos ningún cambio porque el monitor está conectado a la placa de video.
Ahí está actualizándose el driver de audio. Aquí me pide que otros PC y dispositivos de la red se puedan detectar mi equipo. Y vamos a dar que sí. Y vemos como ya aquí hay acceso a internet. Ya está, se instaló el driver de internet. Estamos recordando que estamos haciendo una instalación nueva de Windows 10. Estamos con la máquina como si estuviera virgen, una máquina que no se la ha instalado nada. Estamos instalando todo ahora. Inclusive, si da tiempo, puedo dividir este video en otros para mostrar algunos programas que utilizo generalmente. Generalmente cuando termina este proceso, la computadora te pide hacer un reinicio para que sean actualizados los drivers, para que se pongan a funcionar estos drivers. Yo voy a esperar el reinicio de la máquina después que instale los drivers de la tarjeta de video, para hacer solo una parada en este video, parar una sola vez. Aquí me dice que terminó la instalación, que por favor reinicie el computador. Entonces yo voy a cerrar aquí porque voy a reiniciar después que instale los drivers de la placa de video. Los drivers de mi placa de video están aquí en una tarjeta de video EVGA, que voy a hacer aquí en este icono aquí que dice aplicación. Doy clic derecho y ejecutar como administrador también. Y ejecutar como administrador. Acepto, digo que sí. Y entonces vengo aquí, busco install video drivers. Ahí comenzaría a instalar los drivers de la placa de video. Aquí todavía no estamos dándole la forma al equipo, ¿no? Ni siquiera hemos instalado un programa. Estamos en la fase de lo básico. También voy a explicarles, después que se instalen los drivers de la placa de video, algo necesario que tenemos que hacer. Aquí damos a aceptar y continuar. Aquí damos express, siguiente. Otra de las cosas que tenemos que hacer después de instalada la máquina es poner a funcionar todos los núcleos del procesador, para que el funcionamiento de la máquina sea más rápido. Entonces continuaremos este video después de instalado los drivers de la placa de video. Vamos a reiniciar la máquina y vamos a terminar aquí la instalación. Lo que voy a hacer es parar el video y reiniciar la computadora para que ustedes vean cómo continuamos.